Hola a todos y bienvenidos a este tutorial en el programa AVEVA Process Simulation. En esta ocasión vamos a ver un concepto muy importante que es la definición de las variables y las ecuaciones dentro de AVEVA. Algo en particular a tener en cuenta, a diferencia de otros simuladores, es que para definir algunas variables dentro del simulador debemos definirlas dentro de AVEVA Process Simulation como una ecuación matemática. Y ahora vamos a analizar un caso de estudio relacionado a la separación flash y para ello vamos a crear primero nuestra fuente y luego nuestro sumidero. Conectamos estas dos corrientes, pegamos el equipo de separación y lo conectamos. Vamos a definir un flujo molar de 10 kilomol hora, una presión en bar de 40 bar y vamos a darle un valor de fracción de vapor del punto de extracción, vamos a dejarlo en punto 3. Y ahora vamos a agregar lo que serían las composiciones. Para este caso, pues vamos a trabajar con la sección de fluids, nos quedamos con eso. Y aquí vamos a darle una fracción de 40-60. Ahora, si quisiéramos definir que todo esto va a estar en base a 100, podemos retirar esto y darle un valor al valor total de acá. Y luego lo que podríamos hacer es darle un valor de 50. Esto lo eliminamos. Ahí está. Yo aquí lo puedo ir modificando y también se va a ir modificando este valor. Listo. Y lo que hacemos aquí en el separador, pues como lo vemos, y el duty es 0 y mantenemos la misma presión. Si queremos evaluar, por ejemplo, la cantidad de relación que habría entre la corriente 2 y la corriente 3 y la corriente 2 y evaluar un ratio, por ejemplo, de cuántos son los flujos, debemos considerar que si queremos agregar una variable o un concepto o un término que vaya a utilizar datos de la información de tu proceso, podemos recurrir a esta sección de aquí de Simulation Manager. Aquí le podemos dar un clic derecho en la sección de Main, agregamos una variable. Le vamos a dar en este caso, como vamos a analizar ratios entre los flujos de la corriente S3 y la corriente S2, vamos a darle un valor adimensional y le vamos a colocar acá. Aquí se creó una variable. Esta variable le podemos dar cualquier nombre que queramos, pero debemos recordar que no debe haber espacios vacíos, porque si no, esta variable no te lo va a considerar. Por ejemplo, podemos darle ratio de flujo. Y para poder definir esta variable, si se dan cuenta, yo no le puedo asignar un valor directamente. Intento escribir aquí algo y me dice esto de aquí, pero me marca como tachado. Podemos vincular esta variable directamente a una ecuación. Y esta ecuación se crea una sección en particular aquí donde va a aparecer una sección que se llama EQN1. El nombre no es relevante, ustedes le pueden dar cualquier nombre, no va a cambiar en ningún aspecto. Puede ser de forma referencial para que ustedes estén identificados. Podemos darle este ratio de flujo para que más o menos sepan que esta ecuación está relacionada a la otra, a la variable que se tiene de flujo, del ratio de flujo. Y aquí le podemos dar un valor de 0. Y lo que estamos viendo en este escenario es que este ratio de flujo le estamos asignando un valor de 0 y automáticamente se va a acomodar aquí. Si le damos un valor de 10, rápidamente se va a actualizar. Ahora, si quisiéramos llamar estas variables de proceso y a incluirlas dentro de mi ecuación, podemos darle doble clic aquí a la sección de QS2 de la corriente S2 y vamos a ver que aquí nos lanza cuánto es el flujo de flujo másico y flujo molar. Vamos a trabajar con el flujo molar. Para poder identificar eso, por ejemplo, lo que podemos hacer es darle aquí, en vez de este 10 que sea igual al nombre raíz que corresponde, a la raíz que correspondería al flujo másico, flujo molar.
Vamos a colocar S2 punto, y en S2, dentro de S2 estamos llamando la variable f, y le damos Enter. Y si se dan cuenta, automáticamente este valor que se visualizaba aquí, se va a actualizar acá. Ese valor 3 se actualiza rápidamente dentro de esta variable. Y ahora, si quisiéramos evaluar un ratio de la corriente S2 sobre S3, lo que debemos hacer aquí es, de forma similar, darle una división. Y en este caso también buscar la raíz de la corriente S3. Vamos a darle S3.f, y con eso obtuvimos aquí un ratio de cuántos serían los flujos que se va para la fase vapor con respecto a la fase líquida. Y de esta forma lo podemos analizar. Si se dan cuenta, aquí también tiene la misma estructura de la raíz. En ambos casos estamos llamando a flujos másicos, y con ello estamos evaluando esta sección de acá. Si quisiéramos evaluar otro tipo de variables, podemos darle de nuevo agregar. Vamos a analizar cuánto es la cantidad de metano que se va en la fase vapor con respecto a la que se retira en la fase líquida. Vamos a calcular un ratio de los flujos de un componente en específico. Para ese caso, lo que vamos a hacer aquí es agregamos de nuevo otra variable. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, ratio de metano, o vamos a ponerle ratio C1. Y para este ratio C1 vamos a tener que vincularlo con una ecuación en particular. Aquí le podemos dar ra C1. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a escribir el nombre de la variable C1 y le vamos a asignar un valor, digamos 0. Y automáticamente ya se vinculó. Tienen que tener en cuenta de que lo que estamos haciendo aquí es que una variable va a estar vinculada a una ecuación. Cada variable va a estar vinculada a una sola ecuación. Con vinculada a una sola ecuación me refiero a que para poder determinar el valor numérico, la expresión matemática de esa variable, solamente una sola ecuación puede tener ratio igual a todo lo que corresponda. En ese sentido, solamente se pueden vincular uno con uno. Y lo que vamos a hacer ahora es evaluar los flujos, en este caso molares, de cada uno de los componentes. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo son las fracciones molares. Si quisiéramos trabajar directamente con las fracciones molares, de cada uno con los flujos molares de cada uno de los componentes, podemos modificarlo aquí y ponerle mol rate. Una vez que tenemos mol rate, se dan cuenta que aquí ya tendríamos la expresión de los flujos molares de cada uno de los componentes. De esta forma, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hacemos lo mismo que hicimos en el caso 2, ponemos S2, la raíz S2, y dentro de S2 vamos a buscar un valor numérico que corresponda al flujo molar del metano. Y para ese caso vamos a colocarle S2 punto FC, que corresponde a la raíz que está de este compuesto, y vamos a escribir su nombre. Y le damos cerrar corchete, igual como está definida la variable. Ahora le vamos a dar un enter, y lo que vamos a hacer es dividirlo entre la cantidad de flujo que se va a ir en la sección líquida, en la fase líquida. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a dividir esto entre S3. Y si se dan cuenta, de aquí de forma automática ya obtendríamos cuánto sería esa relación. ¿Cuánto sería la cantidad de este, la relación entre el flujo de metano líquido, vapor, sobre el flujo de metano líquido? Y ese valor numérico automáticamente va a aparecer aquí. Y de esta forma podemos definir una variable y una ecuación. Y de igual forma, como vimos anteriormente, podemos jalar estas variables y ponerlas dentro de la simulación. En el caso de las ecuaciones, pues se va a mantener ahí. Y lo que estamos viendo, pues serían estos resultados. De igual forma, si creamos aquí una variable, automáticamente también se va a ver la ecuación, como se muestra aquí. Si se dan cuenta, aquí ya automáticamente dentro de la hoja de la simulación se muestra cada una de estas ecuaciones que se pueden visualizar. De esta forma es como podemos utilizar esta parte de las variables y las ecuaciones para poder definirnos conceptos, ratios, proporciones, conceptos también como recuperación, recuperación global, recuperación en un solo componente, o analizar un concepto de conversión global de todo el proceso. Esto es para que lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar en sus laboratorios o en sus proyectos. Eso sería todo. Muchas gracias.